Muy bien, bienvenidos a todos los hermanos y a los que están en su casa, bienvenidos sean. Damos un aplauso de bienvenida a todos los hermanos para que se animen a venir al templo y podamos recibir la palabra de Dios. Bien, quiero compartir la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar la palabra de Dios? Preparados para recibir la palabra de Dios. Uno debe prepararse, ¿cierto? Porque Dios nos habla. Muchas veces Dios nos habla y a veces nos entra por acá y nos sale por allí. Pero la palabra nos indica y nos invita a que no seamos tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra. El tema que quiero compartir tiene como título: ¿qué dice el mundo y qué dice Dios? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice el mundo y qué dice Dios? Mire, el mundo entero está entrando a un estado de una incertidumbre total. Porque el mundo está informando y hay una expectativa a ver qué se dice sobre lo que está pasando en el tema de la salud, de las finanzas y de la política, pero especialmente de la salud, ¿verdad? Todo el mundo está expectante y se oyen voces por todos lados. Oímos voces de los científicos, de los amigos, voces en las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué dicen las redes sociales? Esto va a estar terrible. Los noticieros hoy, este tiempo, están hablando de una variante de la pandemia, que entonces está diciendo, uy, Dios mío, esto como que no se quiere acabar. Y está terrible la situación, ¿o no? Está la situación que usted dice, no, Dios mío, está la situación, una realidad que está causando terror. Y frente a lo que está diciendo los noticieros, las redes sociales, muchas personas están sintiendo temor y angustia. ¿Sí o no? Y no es para menos. ¿Qué le asusta a usted? Las noticias, ¿cierto? Uno termina de ver un noticiero y termina uno como mal, como que uno ya no quiere saber y dice, ¿y ahora qué nos espera? Pero frente a esta realidad, frente a lo que dice el mundo, la pregunta sería, ¿y qué dice Dios? Porque el mundo, ¿qué nos está diciendo? Esto va de mal en peor. Y cada día las cosas se van poniendo más difíciles. Y eso súmele que los paros han continuado. Todavía hay cosas. Eso es lo que dice el mundo. Pero el mensaje es, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios frente a esta expectativa tan fuerte que está pasando? Y al ver la palabra, algo similar sucedió hace muchísimos años atrás. Y lo podemos ver en un pasaje que ya vimos, Jeremías capítulo 29, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5, ¿qué dice? Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque tendréis paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No os envié, ha dicho Jehová. Porque así dice Jehová, cuando Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11, léalo conmigo, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese pasaje lo conocemos. Y ya cuando dice ese pasaje, nos hace a nosotros dar paz. Porque ¿qué es lo que vemos nosotros el día de hoy? Incertidumbre. ¿Qué dice el mundo? Esto está difícil. ¿Y qué dice Dios? No, en Él hay paz. En Él hay paz. Puede ser que tu mente no haya paz, pero en Él hay paz.
Y cuando te metes con Él hay paz en el corazón. Porque a veces en nosotros hay tormento, hay cosas difíciles, hay cosas que no entendemos y hay cosas que nos duelen. Pero el Señor dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. ¿Y cuáles son los pensamientos de Él? ¿Será que Él quiere el mal para nosotros? No. ¿Será que Él nos quiere ver sufrir? No. Sufrimos porque queremos. Y ahí sí Dios no tiene la culpa. Sufrimos porque hemos hecho lo malo delante de Dios. ¿Y Dios tiene la culpa? No. Él nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Que son cosas buenas, que son cosas que nos van a traer paz. Mire, en la narrativa que estuvimos leyendo nos habla de un pueblo que fue el inicio de una cautividad, es decir, un pueblo como Cajicá fue raptado por un pueblo como el de algún vecino por ahí, y fuimos a un país donde nada conocemos de ese país, donde nada sabemos de ese país, y fueron raptados. ¿Cómo se sentiría ustedes, mis amados hermanos, que usted fuera raptado de su casa y fuera llevado para otro lugar? ¿Cómo se sentiría? Que usted no quiso ir para allá, pero le tocó por fuerza. ¿Cómo se sentiría, Jessica? Empiezan en nosotros las expectativas, las dudas. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿No pasa así a veces cuando algo nos quitan el trabajo? Nos quitan la comodidad, nos quitan la casa. No sabemos qué hacer. ¿No ha pasado así? El pueblo aquí estaba en la misma situación. Y quiero decirle casi parecido a lo que estamos viviendo. Aunque no nos están sacando, pero fue una situación de enfermedad que nos deja con unas expectativas diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder? No sabemos. ¿O usted sí lo sabe? No lo sabemos. Que íbamos a saber que esta situación nos iba a llevar a una situación extrema hasta la muerte. Que muchos han perdido familiares. Que muchos han perdido la misma vida por una situación que no lo esperábamos, ¿o sí? No lo esperábamos. Este pueblo se llenó de negatividad y pesimismo, desánimo, porque cuando vienen las situaciones difíciles en nuestras vidas, ¿qué nos da a nosotros? Una pesadez y a veces un negativismo que decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por estas? ¿No se ha preguntado usted a veces eso? ¿Por qué? Y se pregunta y dice, ¿pero por qué a mí? La falta de alimento en ese entonces, las falsas profecías que había en esa época, había falsa profecía. ¿Será que hoy día hay falsa profecía? Sí, señores, había falsa profecía. ¿Y qué hace la falsa profecía? Confundir a las personas, llenarlas de miedo. Hoy hay falsas profecías. En la costa hubo una falsa profecía diciendo que Cristo iba a venir y mandaron vender todas las cosas y sacaron a todos los hermanos y los llevaron. Y resulta que no. El pastor volvió y dijo, no, Cristo dijo que venía despuesito. ¿Qué tal? Que después viene que a mí me avisa. Unas cosas impresionantes que uno no se imagina que está sucediendo. ¿Qué trae eso en el pueblo? Desánimo, incredulidad. Por lo tanto, el pueblo andaba cautivo y hubo una carta de parte de Jeremías mandándosela allá a ese pueblo deportado, a ese pueblo triste, a ese pueblo que no tenía expectativa, a ese pueblo que su esperanza estaba casi del todo muerta. Y posiblemente esa carta también sea para nosotros. Después de tantos años, esa carta, el Señor nos está hablando también y nos habla a nosotros. Amén. Esa carta, mire, Dios dio un juicio. Es decir, Dios dio una profecía. ¿Cuál era la profecía para el pueblo? Que el pueblo iba a ser cautivo, que iba a venir cosas difíciles para ese pueblo. Dios dio un juicio. El pueblo no le creyó, sino siguió en su rebeldía. Y cuando uno es rebelde, ¿qué pasa? Le va bien. Algo sucede y Dios tiene un trato.
Y la rebeldía, el Señor la tiene que alinear nuestra vida para que dejemos la rebeldía. ¿Y cuál fue el juicio? ¿Cuál fue lo que sucedió para el pueblo de Israel? Que fue deportado, fue transportado de Jerusalén a Babilonia, imagínense. Y durante 70 años, y ya les habían profetizado, si siguen en esa rebeldía, van a pasar eso. Y les pasó. El pueblo fue transportado de Jerusalén a Babilonia a pasar por un desierto fuerte. Pero allí el Señor les habló en medio de esa situación. Y uno diría, ay, pero ¿por qué el Señor permitió semejante? ¿Y por qué Dios hace esas cosas? Porque lo que Dios quiere para nosotros es el bien. Así tenga que usar cosas que para nosotros como que son fuertes, pero Dios las usa para bien de nosotros. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. Así que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y esto es a los que amamos a Dios. A ti también Dios te ama. Y si Dios te ama, pues también tiene que corregir ciertas cosas que aunque nos van a doler, pero más adelante serán para bendición y para victoria. Ahora, aquí el Señor le habló al pueblo y nos habla a nosotros. Y vamos a ver qué dice Dios. 4 afirmaciones, quiero que anote. 4 afirmaciones que Dios habló en ese entonces, y esas afirmaciones nos las va a decir hoy el Señor en nuestros días. 4 afirmaciones que dice el Señor. Encontramos desde el versículo 4, la primera afirmación que dice aquí la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice Dios? Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, es decir, todos los que están sufriendo, los que están cautivos, los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5 dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos, era para que se despertaran. Muy bien, mire lo que dice el Señor, primera palabra, y esta palabra se llama establecerse, afrontar la realidad. Frente a lo que ellos estaban viviendo, esa realidad que estaban viviendo, el Señor les dice: no se quejen y empiecen a establecerse. El problema no era el lugar, el problema era el estilo de vida que iban a vivir. ¿Cuántos dicen amén? No era el lugar, porque a veces pensamos que es el lugar. Ay, cuando yo me vaya para Estados Unidos, allá sí voy a ser feliz. No, el problema está acá. El problema no está ni por allá, ni aquí en Colombia, nada. El problema está aquí. Y aunque ellos se fueron, ellos seguían con ese problema, y el Señor les dice: un momento, establezcanse. ¿Qué saben hacer? ¿Tienen manos? ¿Tienen pies? Dios les dio conocimiento, Dios les dio sabiduría. Póngala en uso. Y mire, incluso les habla de que se forjen un trabajo, y que de ese trabajo disfruten, porque van a disfrutar de ese trabajo. Y el que trabaja, dicen aquí en Colombia, no come paja. ¿Cierto que sí? Y cuando disfrutamos del buen trabajo, disfrutamos también de las buenas bendiciones que el Señor nos da. Mire, muchos teníamos planes y expectativas. ¿Cuántos tienen planes? Muchos planes. ¿Cierto que a veces los planes fallan? No todos los planes se dan. No podemos quedarnos quietos, porque Dios sabe lo que tiene para nosotros. La palabra nos dice: establezca. Si no se dio hoy, siga trabajando para lo que Dios tiene, pero no se quede quieto. Amén. No se quede quieto. Si Dios te ha dado sabiduría, si Dios te dio fuerzas, inteligencia, Dios te dará el modo de trabajar, porque del cielo no va a caer el mercado. ¿O sí? Nosotros tenemos que trabajar. Mientras muchos se lamentan,
tú debes avanzar y establecerse. Entonces, lo primero que al pueblo Dios le habló es, en lugar de quedarse aquí quejándose, establezcase. Trabajen. Quizás será por un buen tiempo, no lo sabemos, pero Dios nos dio esa capacidad. Y creo yo, mis amados hermanos, que estamos viviendo un tiempo no para quedarnos y decir hasta aquí nos trajo Dios, sino para decir vamos a trabajar en el nombre del Señor, vamos a trabajar en la obra que Dios nos ha dado, vamos a trabajar evangelizando, o vas a trabajar en tu trabajo para que Dios te prospere y Dios te ayude. ¿Cuántos dicen amén? Si en algún momento estás sin trabajo, ora al Señor, pon esas fuerzas, ese conocimiento que Dios te dio y Dios te abrirá puertas. Este pueblo sí que es, el pueblo judío es un pueblo trabajador y todo lo que hace el pueblo judío prospera. ¿Sabía? Todo lo que hacen los judíos prospera. Hermano, eso es, pero todo lo que haces tú también prospera. Todo lo que haces tú debe prosperar y prosperará. Así de que si quieres, extiende tus manos y dile: Señor, prospera mis manos, Señor, prospera y bendice lo que yo hago, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera palabra que Dios habla es establezcanse. Porque aquí le dice, no le dice ya los voy a sacar. No, va a haber un juicio. Pero Dios les da permiso de quedarse en esa tierra. Cánsense. Cásense. Dios mío, hoy estoy. Cásense, establezcanse, vivan, trabajen, siembren. Eso, pero cásense. No dice vivan por ahí como ni que arrimados. Cásense, por favor. No, cánsense, no. Edifiquen, trabajen, porque el Señor los va a bendecir. Hoy hay palabra de bendición para tu vida. Todo lo que tú hagas, el Señor lo va a respaldar y te va a bendecir. Y todo lo que tú hagas prosperará. El almuerzo que hoy vas a hacer va a quedar delicioso. Y me invita. Lo que haga es que de verdad todo lo que uno hace debe prosperar. Debe prosperar. Porque a veces las personas lo hacen con tan mala actitud que hasta con solo mirar la leche la cortan. Ay, Dios mío, serio. Todo lo que tocan, ¡pum!, se le cae, ¡pum!, se le... No dados a eso. No, Señor, bendice mis manos, todo lo que yo toque sea bendecido. Y el Señor les dice: establezcanse y yo les voy a ayudar, yo les voy a dar ánimo. Esta es una palabra que impulsa a las personas a decir: no se quede quejándose, levántese y trabaje. Y esto para todos. Qué costumbre tan fea de las personas es andar poniendo la mano y diciendo: ayúdeme, ayúdeme. El Señor te dice: puedes trabajar, tú puedes hacer algo. Yo he visto personas que de la nada han surgido grandemente. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Pero también dice la segunda palabra que dice el Señor aquí, y la segunda, ¿sobre qué dice Dios? Es lo que dice el mundo, pero el Señor nos dice: ánimo, cobrad ánimo y trabajad. La segunda cosa que dice, la encontramos en el versículo 8. Porque así ha dicho Jehová. Mire lo que dice. ¿Qué dice? Dios de los ejércitos de Israel: no os engañéis, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Amén. Hasta ahí. Lo segundo que el Señor habla, y es: guárdese, por favor. ¿Cómo? Guárdese. Ahora es que usted llegue a la casa y se meta en el closet, como el pastor dijo que me guarde, y se meta ya al closet y no salga. No. Guárdese. ¿Por qué dice que se guarde? Cierto que la palabra en el Nuevo Testamento vuelve y nos advierte, dice advertencia contra las profecías y los falsos profetas. ¿Cierto? Advertencia. Cuando a uno le da una advertencia, ¿qué hace uno? Guardarse, tomar precaución. Sí, Jocelyn, guardarse. Porque guardarse de tanta cosa que está sucediendo el día de hoy es fuerte. Mire, aquí en el pueblo de Dios en esa época también existe lo que existe aquí: falsos profetas, agoreros, adivinos,
Todavía existen también el día de hoy. Y para ese entonces el Señor les habla y les dice: guárdense de aquellos que pretenden engañarlos. Guárdense. Mire, mis amados hermanos, usted y yo debemos ser muy prudentes y muy selectivos en lo que vemos y oímos. Hoy hay mucha proliferación de videos y de cosas que hablan cosas falsas, falsas noticias. ¿No cree usted que por estar escuchando ese tipo de cosas la gente se ha llenado de confusión y no ha escuchado qué dice Dios? Amén. Muchas personas dicen: a mí Dios no me dice nada. Mentiras. Dios ya ha hablado y seguirá hablando a través de su palabra. ¿Quieres oír la voz de Dios? Abre tu Biblia y Dios te hablará a través de la Biblia. Ah, pero eso ya es antiguo. Dios habla todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si abres la palabra de Dios, Dios te habla. Pero muchos han cogido una costumbre de oír palabras que nos hacen sentir bien. Y se han levantado profetas que los hacen sentir bien. ¿Sí o no? Hay una comunidad, incluso esa comunidad está aquí en Cajicá, lastimosamente, en la cual abren sus puertas y entra la gente. Y con fachada cristiana y con cánticos igual al de nosotros, hacen algo que llaman tiempo de profecía. Y colocan a unas niñas que dicen que son vírgenes. Sin saber, ¿no? Y que las ponen a profetizar y ellas van hacia el oído y le dicen a la persona: y vas a tener, y vas a... Y la gente... Y sabe que vuelven es que ni a los 8 días. Tienen cultos todos los días. Todos los días. Aquí cada 8 días y ni vienen. Allá tienen culto todos los días, porque hoy la fascinación de las personas es a ver qué dice Dios, creyendo que Dios habla a través de esos falsos profetas. Ojo, y la palabra está diciendo: guárdense. Allí habían falsos profetas en esa época de Israel, y Dios le decía: guárdese de eso. Y Dios nos advierte a nosotros también: guárdese de eso, porque habían personas que se acercaban y Dios dice, así ha dicho Jehová, cuando la palabra dice: Dios no ha hablado eso. Dios dio una palabra y la palabra se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Y la tendencia de las personas, mire, hay personas que se acercan a uno y a mí me da temor eso. Y me toca decirle a las personas y corregirlas, porque se acercan y dicen: ay, pastor, ¿y a usted Dios qué le habló de mí? Le dicen a uno así: ¿y Dios qué le dijo de mí? Ay, pastor, dígame. Le digo: sí, Dios dice que abras tu Biblia y te pongas a estudiar y te congregues y que no seas sinvergüenza. Y la persona, pero en cambio en esos lugares tiene la costumbre de decir: saca el tigre que hay en ti. ¿Seguro? Y la persona sale, eso se sienten fieras, eso se sienten terribles. Y les hablan: y tantos días vas a tener y vas a... Mire, la palabra dice: guárdese. ¿Qué dice? Guárdese. Guárdese de oír malas enseñanzas. Guárdese, mi amado hermano, de las falsas profecías. Hay profecías que están diciendo y a uno se le acercan. Ojo con eso, mis amados hermanos. Seamos dos cosas. Seamos cristocéntricos y bibliocéntricos. ¿Me hago entender? ¿Qué nos mueve nosotros como asambleas de Dios? Lo que nos sostiene es la palabra de Dios, y predicamos es la palabra de Dios, y todo lo filtramos a través de la poderosa palabra de Dios. Nosotros no andamos que por ahí dijeron, que por ahí andan diciendo, que anda rodando el video de un tal hermano Yeroque que está diciendo que esto se va a descomponer y que ya la fiesta va a empezar y un poco de cosas. Cuidado con eso. ¿Cuál es la recomendación? Dígale al que está al lado: guárdese, hermano. Dígale hacia el que está al lado: guárdese, hermano. No ande de iglesia en iglesia, no ande de lugar en lugar, porque puede caer en un lugar en donde lo pueden confundir.
Ahora, esta palabra nos impulsa para filtrar lo que oímos y lo que vemos. Amén. Entonces la segunda palabra es ¿qué? Guárdese, mi amado hermano, guárdese, sea cuidadoso, sea selectivo con lo que ve, oye, con lo que ve y oye. Cuídese. Ay, es que me dijo un padre y se confunde. Cuídese, cuídese. Todo lo filtremos a través de la palabra, estudiemos. Y hay cosas que aún nosotros, que siendo estudiosos de la Biblia nos confunden, lo primero que hago es, ¿qué dices tú, Señor? ¿Cierto? ¿Qué dices tú? ¿Qué dice tu palabra? Y eso te dará paz. Lo que dice Dios nos dará paz. Y lo que dice Dios está en su palabra. ¿Qué más dice Dios? Tercera cosa que dice Dios en este caso. Versículos 10 y 11, que ya lo conocemos. Porque así dijo Jehová, otra vez dice el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver de este lugar. Versículo 11, que ya lo conocemos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para haceros, ¿cierto? Para daros el fin que esperáis. La siguiente es enderezar. La siguiente palabra que Dios muestra se llama enderezar. Enderezar. Había un trato de parte de Dios que era muy necesario para el pueblo, el cual ese trato duraría 70 años, imagínense. Pero Dios quería decirles a través del profeta Jeremías que ese trato era para su bien. Por eso Dios les dice que no está improvisando, que lo que tiene es, lo que está haciendo Él es para el bien de ellos. Esa cautividad era para el bien de ellos. Cualquiera hubiera dicho, uy, no, pero están sufriendo. Pero sabe que a veces las cosas fuertes que nos pasan es para nuestro bien, para aprender, para entender que Dios está obrando para nuestro bien. ¿Qué tal, mi amado hermano? Con el respeto que usted me merece. Usted de un momento a otro o alguien le pudiera dar más de 1.500 millones de pesos. ¿Se enloquece y se olvida de Dios? Entonces por su bien no se los da. Ay, no, Señor. De pronto se los da cuando ya maduremos. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si se los llega a ganar o si los llega a tener, acordaos de mí. Acuérdese del Señor. Mire, la Biblia dice, porque al que Dios ama, disciplina. Era un trato de Dios y es un trato de Dios. Y cuando Dios nos disciplina, es porque nos quiere alinear a su voluntad. Dios quiere que nosotros estemos bajo su voluntad, bajo su gracia. Y Él utiliza aún esta situación que para nosotros ha sido fuerte y para muchos pareciera ser un castigo. Dios la utiliza para nuestro bien. Pero si hay algo que el Señor quiere hacer es que el pueblo acepte la disciplina y entienda que todas las cosas nos ayudarán para bien. Y esto es para los que amamos a Dios. Lo que está pasando contigo, Dios sabe por qué. Y aceptémoslo y digámosle, Señor, esto será para mi bien. Y lo siguiente, cuarta cosa que habla el Señor. Dice, versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuarta palabra es buscar a Dios. Buscar a Dios. Dios siempre enviaba mensajes y les decía que la respuesta ante las expectativas, que la respuesta a las dudas, la respuesta a los miedos y lo que está sucediendo en estos días tan fuertes que tenemos es el de buscar a Dios. Y nadie más tiene la respuesta en este mundo sino Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios para esta pandemia? Perdón, ¿cuál es la respuesta de esta pandemia ante Dios? Pues Dios, buscarlo a Él, ¿cierto que sí? Déjales. Buscar a Dios. Creo que la respuesta la tiene el Señor en esta situación. ¿Cuál es la solución a tu problema?
Dígale al que está al lado y de paso lo despierta. Busca de Dios. Busca de Dios. Busquemos de Dios. Él es la respuesta ante la situación. Y Dios les dice a ellos en medio de la situación: búsquenme. Pero ojo, porque la Biblia habla que habían personas que lo buscaban solo por un interés. ¿Y cuántos no han buscado a otros solo por un interés? Y no lo buscan porque le preocupa a usted, sino le preocupa a ver cuánto le va a dar. ¿Cierto que así pasa? Y Dios le decía: sí, búsquenme, pero búsquenme de todo corazón. Recuerda que Jesús hacía milagros y él tenía mucha gente, ¿sí o no? Jesús hizo unos milagros hermosos, multiplicaba el pan, multiplicaba todo. Y la gente lo seguía y el Señor les dijo: ustedes me siguen por el pan y por lo que yo les doy, pero no me siguen de corazón. Y Dios está hablando y diciéndonos a nosotros: búsquenme, sí, pero de todo corazón. Porque nada sacamos buscar al Señor, oramos, ayunamos mientras se dio el milagro y después ya no nos acordamos. Y aquí el Señor nos habla muy enfáticamente frente a esta situación: busquen al Señor, búsquelo pero de todo corazón. No lo busque porque tiene la necesidad. Pero lastimosamente el pueblo, ese pueblo, mire, ese pueblo de ese entonces y el pueblo de hoy también, lo que sucede con él es que el pueblo era un ritual y nada más. Porque ellos buscaban a Dios bajo sus rituales, pero no buscaban a Dios de todo su corazón. Buscaban a Dios. Y cierto que a veces buscamos a Dios y nuestra mayor búsqueda es peticiones. Y qué del Señor, y qué de poderlo conocer más. Pues el Señor nos invita y nos impulsa a que lo busquemos. ¿De qué? Miren lo que dice la palabra. Mateo 6:33. ¿Qué dice, Natalia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán. Por eso el Señor sabe por qué nos pide eso. Porque la gente lo primero que pide es para ellos. Y cuando ya lo tienen, se olvidan de Dios. ¿No es cierto que así pasa? ¿Qué pasó con los 10 leprosos? A ver, Jocelyn, acuérdame. Con los 10 leprosos. Y se fueron y se les olvidó quién era Jesús. ¿Cierto que así pasa hoy día? Que no buscamos a Dios de corazón, sino a ver qué nos da, y cuando nos da, olvídese del Señor. Solo vuelve cuando otra vez vuelve a tener lepra, cuando vuelve a estar sin plata. Y el Señor dice: sí, búsquenme, pero de todo corazón. Agradézcanme. Y creo, mis amados hermanos, que ha habido una ausencia terrible en estos días de buscar a Dios. Se han olvidado y están algunos quejándose, otros disfrutando de las mieles de las bendiciones. Pero el Señor nos pide y nos dice que le busquemos de todo corazón. Primeramente el reino de Dios. Tú podrás tener tus proyectos y tus planes, pero en esos proyectos y planes primero está Dios. No se te olvide. Déjeme concluir. Se escuchan mensajes en el mundo. ¿Qué dice el mundo? Esto está terrible. Que quién sabe qué va a ser el presidente de acá. Que todo esto está terrible. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué mensaje Dios nos dice? Y Él ya nos dijo 4 cosas. Primero, que la palabra nos impulsa a establecernos y es un llamado a trabajar. Que la palabra de Dios nos dice que te guardes y es un llamado a filtrar todo lo que vemos y oímos. Cuidado con lo que oís, cuidado con lo que ves. Niños, amados niños, mírenme, cuidado con lo que oyen. Cuidado mis ojitos lo que veis. Cuidado mis oídos lo que oís. Muchas cosas son de mentiras, pero filtrémoslo a través de la palabra, o preguntémosle a papito y a mamita. Porque no puedes oír lo primero y te confundas y dices: es que así dijo, así dicen. Ojo con eso. Lo tercero es a que te endereces. Y a veces nuestros papás sí que nos hacían enderezar.
Nos hacían, y mire, y aunque la disciplina no gusta, ay, nos gustara la disciplina, castígame, mami, castígame. No, nosotros no decimos eso. Nosotros decimos, ¿y por qué? Es que me odias. No, es que te amamos y hay que disciplinarte. Amén. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Él, porque nos ama, nos disciplina como buen padre. Disciplina a sus hijos. Y lo cuarto es un llamado a buscar a Dios de todo corazón. Amén. A buscar a Dios de todo corazón. Y no sé cómo vas a responder ante esta palabra, pero Dios ha hablado. Y si viniste diciendo, a ver qué Dios te dice, ya Dios te dijo esto. Búscalo de todo tu corazón. Cuando tengas dudas, búscalo de todo tu corazón. No busques en lo que no es, busca en la palabra de Dios. Métete en la presencia de Dios y Él te responderá. Creo que Dios ha hablado. A mí me habló cuando yo oí eso, porque es que a uno le preguntan tanto y yo me pregunto a veces, Señor, ¿por qué tanta situación? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y el Señor respondió, y mire cómo respondió: no, establécete, trabaja, guárdate, endereza y busca. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, vamos a orar por este mensaje y a darle gracias a Dios, que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios de todo nuestro corazón. Amado Padre, te damos gracias. Eres bueno y poderoso, eres fiel y que cumples todas tus promesas. Tu palabra hoy nos impulsa, Señor, y nos hace un llamado a establecernos y un llamado a trabajar, a que no todo será gratis, a que hay que trabajar para conseguir las cosas, a que hay que estudiar, a que hay que esforzarnos, a que hay que dar, a que hay que, Señor, establecernos porque tú nos bendecirás. Pero también nos impulsa la palabra a guardarnos de todo mal, a filtrar todo lo que oímos, lo que vemos, a enderezar nuestro camino también, a tener y aceptar la disciplina, porque es aceptar su voluntad. Gracias, Dios, porque queremos buscarte, Señor, y nos ha costado. Cierra tus ojos, por favor, y habla con Dios y dile: Señor, ayúdame a buscarte de todo corazón, no por lo que tú das, sino a ti, Señor, a entender y a conocer tus pensamientos, a caminar contigo y a entender la palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel hasta aquí, Señor, y pese a las circunstancias que hemos vivido, Señor, a las confusiones que han pasado, Señor, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido y hasta aquí, Señor, nos has dado la vida en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, esta iglesia y ayúdanos y fortalécenos en todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. El Señor les bendiga, Dios les guarde.